Bueno, buenas noches, Dios les bendiga, ¿cómo están todos? Bien. Es bueno que nos damos una vez más cita, los santos reunidos en la casa de su Padre Celestial, amén. Es bueno, hay hermanos que no han podido venir, me avisaron, otros vienen un poquito más tarde, me dijeron también que venían por ahí, pero bueno, estamos reunidos y hoy vamos a ver la clase Dios es el Creador. Parece obvio, ¿verdad? Para nosotros, pero es mucho más que eso, más profundo que eso. Entonces, hoy pues tenemos la bendición de que nuestro hermano Arnaldo, ustedes saben que él viene de allá de la iglesia del pastor Ricardo, la iglesia bautista reformada de Cristo, en Wally, Texas, y él estuvo allá por años, ¿no? Con 5 los años. hermanos. Y bueno, ellos están aquí ahora con nosotros, ayudándonos, asistiendo aquí, pues apoyándonos también. Entonces, yo le pedí a él que si podía dar la clase esta noche y él me dijo que sí. Primero me dijo, estoy bien ocupado, él es bien ocupado también con su trabajo. Y su esposa también es bien ocupada con su trabajo, pero ellos abrieron espacio y prepararse, porque hay que prepararse para poder dar una clase y predicar y todo eso. Entonces, bueno, vamos a darle espacio a nuestro hermano para que empiece la clase. Adelante, hermano. Bueno, hermano, antes que nada, darle gracias a Dios por estar compartiendo con ustedes. Es una gran bendición estar aquí y sobre todo para retroalimentarnos. No es que yo venga con las últimas doctrinas novedosas, siempre lo que es bueno es reunirse el pueblo de Dios, acercarnos hermanos de otras iglesias, porque al final tenemos el mismo Padre y el mismo Creador, como vamos a estar compartiendo hoy aquí en esta clase. Y me llamó muchísimo la atención inicialmente cómo el escritor del libro detalla como 4 puntos importantes acerca de cómo debemos ver nosotros a Dios como el Creador. Amén. Y me gustaría citarlo. Dice que no sé si sería bueno tener toda la lectura completa o simplemente debatiéndolo. Como tú. Bueno, Déjate usar por como el dice... Aquí, como dice el prólogo de aquí del capítulo, dice que una de las verdades fundamentales de las Escrituras y de la fe cristiana es que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Amén. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas existen por causa de Él. Dios no fue causado o hecho por algo o alguien mayor que Él mismo. Antes bien, Él es la causa y el hacedor de todas las cosas, y nada de lo que existe existiría separado de Él. Solo Dios es creador y nadie comparte este título con Él. Y esta es una de las bases que tenemos nosotros como creyentes, siendo rescatados de las manos del maligno y entendido de las verdades que Dios nos ha provisto a través de su palabra, que Él es la fuente de todas las cosas. Él no ha sido creado, Él no es como nosotros, Él es superior a nosotros. Y esa es la seguridad también que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, que podemos confiar en alguien que ha sido, es y será por siempre. De hecho, cuando Él le hablaba a Moisés, Él nunca le dijo, yo era o yo fui, dile que está. No, Él le dijo que yo soy, porque Él es siempre, Él es eterno. Entonces, en el primer lugar, el autor del libro dice que una de las cosas que deberíamos nosotros conducirnos al sobreacogimiento o el asombro y a la reverencia, el entender de que Dios es el creador de los cielos y la tierra, y es el conocimiento de que hay un Dios tan grande que ha creado mundos y seres innumerables y la sustenta sin esfuerzo. Y esto va más allá de la creación. En segundo lugar, debería conducirnos a la acción de gracias y la adoración. Si Dios no nos hubiera creado, nosotros no existiríamos. O sea,
Rehusar darle la acción de gracia y adoración es ser culpable de la mayor arrogancia e ingratitud. Y esto ya aquí asume a toda la creación, a todo lo creado. Nosotros muchas veces podemos ver en el mundo personas como con esa arrogancia puede decir de no, yo salí del mono o yo salí de mi papá y de mi mamá, quitando, o sea, siendo arrogante, siendo soberbio, no dándole la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y como sigue diciendo, en tercer lugar, dice que debería conducirnos a la humildad. ¿Quién es el hombre para que de Dios piense en él? Existimos porque Él nos hizo y separado de Él nada somos. De hecho, en un momento nosotros vinimos a ser cuando Dios sopló en nosotros aliento de vida. Y eso ha sido desde el Edén en Adán. Dios creó, Dios sustenta la vida, Dios es el autor y el sustentador de cada una de nuestras almas, sea que creamos o no, o sea que alguno de los que está compartiendo con nosotros a través de las redes sociales crea o no, la realidad es que Dios es el sustentador, creador y soportador de todas las cosas. Y en cuarto lugar podemos ver a gran escala que debería dar propósito a nuestra existencia. Nosotros no somos el resultado de la causalidad o de algún proceso evolutivo, naturalista e irracional, sino que fuimos hechos conforme al designio de Dios para su propósito y beneplácito. Y esta es otra cosa que nos debe llamar a la reflexión. No estamos hechos para nada, estamos hechos para un propósito. Cada uno cumple un propósito creacional aquí en la tierra. Bueno, si seguimos entonces vamos a ver en las Escrituras el nombre de una persona tiene gran significado, importancia, en el sentido de que con frecuencia describe quién es y revela algo acerca de su carácter. Bueno, ¿qué nombre se da a Dios en Isaías 40:28? ¿Qué nos enseña acerca de su grandeza y qué debería significar para su pueblo? Si algún hermano tiene el texto y quiere leerlo. Fíjate, hermano, perdón. Aquí en lo que estabas leyendo, dándole un poquitico atrás, ¿Sí? donde dice propósito y beneplácito. Uh-huh. Beneplácito es complacencia, ¿no? Exacto. Que Dios nos ha creado para Él, para su complacencia, ¿no? Y Él se complace en su pueblo, ¿verdad? De hecho, ahora no recuerdo dónde, pero Él dice que Él ha preparado las obras de antemano para que nosotros andemos en ella, ¿no? Uh-huh. Entonces, Él no se complace en las obras de los impíos, ¿verdad? Las obras, por muy buenas que sean, ¿verdad? Son buenas obras, pero las obras que le complacen al Señor son aquellas que su pueblo hace. ¿Sí me explico? Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Dios no dejó nada al azar. De hecho, aún hasta las buenas obras, nosotros siendo rescatados por Dios, venimos todavía con un pecado remanente que aún así de nosotros no va a brotar buenas obras, a menos que Dios la prepare de antemano para que nosotros andemos en ella. Es una vida nueva totalmente. El Señor cuando nos llama de muerte a vida, nos llama no solamente espiritual, sino activamente para que andemos en sus caminos que son lo mejor, son lo correcto. Amén. Bueno, como dice Isaías 40:28, dice así su palabra: no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bueno, hermano, nuestro Dios, como podemos ver aquí en mis notas, ¿no? Compartiéndolo con ustedes, nuestro Dios es incansable y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es infinito, no se fatiga
ni sus fuerzas decaen. Y esto debería ser un amén para nuestros corazones, porque sabemos que Dios está 24/7 cuidándonos. Y muchas veces, aun cuando nuestras oraciones no son contestadas, no es porque Dios las ignoró, porque no las oyó, porque estaba ocupado. No, porque no son lo mejor para nosotros. Pero ahí Dios está. Amén. Dios siempre está, y esa es la garantía de nuestra fe, que podemos confiar en Él todo el tiempo. Sí. No, inclusive, a manera de testimonio, y yo lo he dicho, hay oraciones que en el pasado yo le pedí al Señor y decía, pero Señor, ¿pero por qué tú no me respondes? ¿Qué pasa si yo sé que esto es bueno? Y el Señor nunca me respondió. Hoy en día han pasado los años y miro hacia atrás y le doy gracias a Dios porque no me respondió esas oraciones. O sí respondió, pero dijo no. Ajá, exacto. Sí Exactamente. respondió, pero dijo no. A veces la respuesta es no. Pero si me hubiese dicho que sí, imagínate dónde estuviera. Bueno, si algún otro hermano quiere compartir alguna de sus respuestas. A veces no lo entendemos de esa manera, porque Dios es complaciente y su misericordia, ¿verdad? Y voluntad sobrecae sobre toda la humanidad. Pero es correcto, o sea, nada de lo que no conlleve algo sano para la creación humana, Él no va a dar acceso en voluntad para que eso suceda. Y no es que no nos diga que no, simplemente que Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y a veces somos inmaduros y no aceptamos la realidad. Y me viene a la mente el texto de Romanos, cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. No es que nos vaya bien, sino que nos ayuda bien. A veces una prueba, a veces una aflicción, pero es como lijar una madera áspera, pero después cuando le aplicas el barniz, ves la belleza de esa pieza. Ese es Dios. La lija duele, las pruebas duelen, las aflicciones duelen, pero es para sacar lo mejor de nosotros. No creo que José haya entendido en su momento por qué le costó casi 20 años estar en la prisión, pero era parte de ese pulir, de sacar ese brillo, ese diamante, y míralo donde Dios lo llevó, porque tuvo que preparar primero su herramienta para que llegara a ser la obra que necesitaba que él hiciera. Y así hace con nosotros. Así hace con todos nosotros. Bueno, en el siguiente pasaje se encuentra alguna de las declaraciones más importantes en las Escrituras acerca de Dios como creador. Considera cuidadosamente cada versículo e identifica las verdades que están siendo comunicadas. ¿Qué nos enseña acerca de Dios? ¿Qué nos enseña acerca de la dependencia y la deuda que el hombre tiene con Dios? Y aquí estaremos debatiendo en el Génesis capítulo 1, versículos del 1 y 2, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estaremos leyendo la versión, la Biblia que tengo yo es la versión Reina Valera del 60. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, en el principio del tiempo, espacio y materia, en ese momento fue cuando Dios creó el tiempo y el espacio. No había nada y me llamó mucho la atención cuando estábamos estudiando mi esposa y yo este pedazo y vemos que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra vacía era inexistencia. No había nada, vacía. Y sobre todo agrega un detalle, dice, y las tinieblas, dice, y el abismo... y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, ¿qué significado le hallé a esto? Es que al estar vacía la tierra no había luz. O sea, la ausencia de luz, ¿qué viene siendo? La ausencia de Dios, la ausencia de la presencia de Dios. La oscuridad se hace visible, tú no puedes medir un lugar que esté más oscuro del otro, sino es por la ausencia o menos presencia de la luz. Es lo que hace un lugar más oscuro que otro. O sea, el todo se lo lleva a la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque su presencia es la que hace que todo exista, que todo sea, que todo pueda funcionar.
Si alguien más tiene alguna respuesta que dar en esta sección. Ujú. Bueno, continuamos entonces con la nota. La respuesta que dice. Sí. Bueno, en el principio del tiempo, espacio y materia, todo vino de Él y está bajo su control. Y ese de que estaba desordenada y vacía significa una total ausencia de la luz, o sea, la presencia de Dios. Dios es nuestro principio y fin, Él es el alfa y la omega, Él es nuestro creador. Bueno, le dice la nota que en este contexto, principio se refiere a la inauguración de la creación del universo, el cual proviene de Dios. Presupone así la eternidad de Dios. La palabra creó traduce el verbo hebreo bara, el cual se usa en las escrituras solamente con referencia a Dios. Ni siquiera los ángeles de mayor rango contribuyeron con la creación. Él es el producto del designio de Dios solamente. Así que toda la gloria pertenece solo a Dios. Bueno, el próximo texto que estaremos viendo es Nehemías capítulo 9, versículo 6. ¿Sí? La tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos. Exactamente. Si alguien quiere comentar su nota, lo que argumentaron en esa sección. Bueno, yo creo que es que nosotros debemos también tener como parte de la creación, le debemos reverencia, honor y gloria a nuestro Creador. Así como el ejército de los cielos se postra ante Él, nosotros le debemos honor también. Sí, exactamente. Yo también pude tomar parte de la nota y realmente en mi punto personal escribí que Él es todo sobre la humanidad y la majestad de su poder sobre toda la faz de la tierra. Que realmente su grandeza y su poder recae sobre toda la humanidad. E incluso, o sea, toda la humanidad sabe que hay un Dios y que existe un Dios. Como pude leer otra versión bíblica, que dice que no existe ateo alguno, todos saben que hay un Dios y su majestad sobreabunda sobre la humanidad. Amén. Exactamente, Romanos es claro en eso cuando veo que todo dice que, bueno, y ese texto se toca más adelante, pero dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible en toda la creación, de modo que el hombre que no tiene excusa, solamente tiene que mirar al cielo, y más hoy nosotros que disfrutamos de un adelanto científico tecnológico donde podemos ver los avances de la NASA y es increíble cómo pueden negar que tanta perfección, sincronización de rotación de los planetas, que todos los tiempos, las estaciones vengan en su momento justo, el sol sale por el mismo lado y se esconde por el mismo lugar. O sea, eso no es cosa de que creó y le dio un poco de vuelta y manténgase trabajando. No, o sea, No es un reloj de cuerda. Exactamente. Es una perfección infinitesimal. Entonces, seguimos. La doctrina, hermano, la doctrina de la creación es una parte importante de la fe, ya que revela el derecho absoluto de Dios en nuestras vidas y por lo tanto la terrible maldad de nuestra rebelión en contra de su señorío. Esta fue una de la nota que yo puse acerca de este versículo. ¿Algún hermano que quiera leer la nota? Hermano, es una clase, pero es participativa. ¿El de Nehemías? ¿La nota de Sí, la nota que dice de Nehemías. Este texto es una afirmación de Génesis 1:1-2. La creación es una obra de Dios solamente.
y solo a Él se debe dar adoración. Si los ejércitos celestiales se inclinan ante Dios por causa de su obra creativa, ¿cuánto más debería un hombre mortal inclinarse en reverencia, adoración y acción de gracias? Exactamente, es lo que la gran mayoría de nosotros vimos en ese texto, ¿no? Le debemos adoración. Así mismo. Jeremías capítulo 10, versículo 12. ¿Lo puedo leer? Sí. ¿Lo puedo leer? Él es el que hizo la tierra con su poder, y que estableció el mundo con su sabiduría, y con su inteligencia extendió los cielos. Ujú. ¿Alguien que quiera comentar? Bueno, como yo puse aquí en las notas, vimos como que Dios hizo la tierra con su poder, puso orden al mundo con su conocimiento, su sabiduría. Dice, extendió los cielos con su sabiduría. Dios no necesitó de nada ni de nadie para hacer su creación. Nada material, nada. Nada. Pero aún eso lo podemos llevar al contexto de la salvación. Nosotros como salvados no pusimos absolutamente nada excepto nuestro pecado para que el Hijo de Dios muriera en una cruz, en un pacto de amor dado entre el Padre y el Hijo antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros simplemente recibimos el beneficio, la misericordia. Si podemos nosotros ver la misericordia, si alguien debería darle gracias a Dios por la misericordia, somos cada uno de nosotros. Amén. Porque no pusimos nada, no hay ni el 0. nada por ciento que podamos nosotros, que Dios se nos pueda adjudicar a nosotros para llevarnos un poco de su gloria. No, Dios no comparte su gloria, pero por encima de todo que derrama un amor infinito, el dar a su propio Hijo por seres corruptos como nosotros, para así adoptarnos como hijos suyos e introducirnos a su familia para la eternidad, eso no tiene precio. Por eso es que debe venir un castigo sobre aquellas personas que tengan por inmunda la sangre de Cristo. No puede ser otra cosa. Como lo dice el libro de Hebreos. Uh-huh. Exacto. Y sentirnos nosotros privilegiados. Exacto. No un orgullo, ¿verdad?, pecaminoso, sino yo estos días andaba montando la bicicleta y orando al Señor. Y esos momentos que tenemos nosotros de esa intimidad con Dios, y no sé cómo explicárselo, pero fue algo así al corazón. Y miraba hacia arriba y me sentía, yo decía, Dios mío, que tú te hayas fijado en mí. O sea, esos momentos bonitos, yo sé que a todos nos ha pasado, porque hemos estado en esa oración, que hay momentos especiales con Dios. Y se siente uno así como tan pequeñito. Y es lo que está hablando el hermano Arnaldo, ¿verdad? Que nosotros no hemos puesto nada, ni hemos hecho nada, sino que todo es de allá para acá. Y tú dices, pero ¿por qué yo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero es una realidad. Somos hechos para su beneplácito, como dijeron. Sí, exacto. Bueno, hermanos, seguimos. Estamos en Nehemías 9:6. No, Jeremías 10:12, ya lo leímos. La nota. Sí, hermano, sí, léela, por favor. Es importante notar que la creación no solo revela algo del poder de Dios, sino también de su sabiduría. El poder necesario para crear y sostener el mundo es incalculable, y aún así Dios hace que suceda sin la menor reducción de su poder o fuerza. Igualmente, la complejidad de la célula más pequeña desconcierta a la mente más brillante de los hombres, y sin embargo, la creación de todo el universo es solo un pequeño ejemplo de la sabiduría y el entendimiento de Dios. Hebreos 11. Si el que lo tenga en mano puede leerlo. Por la fe entendemos
Exactamente. Bueno, lo temporal y material no es la realidad. Este texto lo saqué directamente de la Biblia Herencia Reformada, que tiene unos comentarios acerca de este texto, y esta porción lo extraje de allá y quiero compartírselo para que sea de gran beneficio para ustedes también. Dice, lo temporal y material no es la realidad última, sino que el universo fue creado por la palabra de Dios, mostrando que está llena de poder, sabiduría y conocimiento. Y la palabra invisible de Dios trae a la existencia lo que no existía. Y es increíble, o sea, solo por la orden, por una orden. Muchos de nosotros quizás pueda dar la orden y nada se va a hacer. Pero la autoridad de Dios está por encima de todo. Dios dio la orden y así fue hecho. Y caminar nosotros con esa fe de que si Dios decreta algo, lo hace. O sea, caminar con esa seguridad de que, Señor, tú has dicho algo y eso va a suceder. Porque tú lo has declarado en tu palabra. No hay nada que ver. Y aunque uno diga, el enemigo juega a veces con la mente y dice, no, pero ¿cómo es que tú eres salvo? Mira lo que lo que hiciste, mira lo que es esto, que lo otro. Empieza el enemigo a recordar tu pasado. ¿Ves? Pero no es lo que yo crea, es lo que Dios dice en su palabra y de ahí tengo que yo pararme. Porque la fe no es un sentimiento. ¿Verdad? Bueno, como dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay más bienaventuranza en creer lo que no se ve que lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. O sea, cuando nosotros tenemos la certeza de que aunque nosotros no hayamos visto a Dios, pero Dios está presente, es una fe que persevera. O sea, es algo que va trascendiendo. ¿Sí, hermano? Sí, ahí te leí el de la 11, y dice, porque por él alcanzaron buen testimonio los antiguos, y luego el 3, por la fe entendemos. Por la fe entendemos, ¿verdad?, de que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exactamente. Esta fe llega, todo ser humano tiene fe, cree en algo y tiene fe, ¿verdad? Hay personas que no conocen a Dios, no creen en Dios, pero van a ir de viaje, se suben a un avión, van y se sientan y nunca vieron si había un piloto o no. Y pusieron su fe en él, en el avión, ¿verdad? De que vamos a ir a visitar y tienen fe, ¿verdad? Pero cuando vinimos a Cristo es una fe diferente. Es una fe que Dios nos da, ¿verdad? Para poder entender, como dice ahí, poder entender verdaderamente la soberanía de Dios, ¿verdad? Lo que Él puede hacer, como estamos hablando, ¿verdad? Él creó el universo y ahora en Cristo podemos comprenderlo mejor. Ya nuestra fe es diferente. Vemos las cosas exactamente. No andamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Por fe, ¿verdad? Y eso, cuando lo leía, me alentó. De que gracias Dios, porque tú pones esa fe en nosotros, como los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. Aumenta. ¿Verdad? Porque a veces disminuye, ¿verdad? So, cada vez, y yo digo, Dios es real, pero digo, cuando suceden cosas así, digo, Dios es más real para mí cada vez. Cada día es más real. Amén. A mí por lo que Él hace. Sí, hermano, como dice la nota en esta sección, dice, los teólogos con frecuencia usan la frase latina creatio ex nihilo, creación de la nada, para describir la obra de creación de Dios,
Él no usó materiales que ya existían para hacer el universo, sino que lo creó de la nada, por su propio poder y para su propia gloria. Es importante entender que la creación del universo fue la obra de Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña en los siguientes textos acerca de esta verdad? ¿Qué añade a nuestro entendimiento de Dios como creador y sustentador del universo? Bueno, se repite aquí Génesis 1, del 1 al 2, y como ya lo habíamos visto, vamos directo a qué argumentaron ahí. Sí, fíjate que hay algo que es importante saber, de que no solamente que Dios crea, Él creó, ¿verdad? Pero también sustenta. O sea, no es que, porque por ahí hay una creencia, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que como un reloj, que Dios le dio cuerda y después lo dejó andando, ¿no? No es así. O sea, Dios está presente en todo y en todo momento y todo lo sustenta. Todo lo que sucede está ahí. O sea, la presencia de Él es muy, muy real. Y sobre todo para nosotros, sus hijos, que tenemos el Espíritu Santo. Amén. O sea, somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, privilegio, ¿verdad? La hermana. Y Él tiene el control de todo. Y tiene el control de todo. Correcto. Es exacto. Este tema de la creación quizás es un tema, para decirlo de alguna manera, básico, ¿no? Porque cada creyente, una de las cosas primeras que estudia cuando viene a la fe es que fuimos creados por Dios, Dios lo creó todo, Dios lo sustenta, pero es increíble con qué profundidad de entendimiento Dios habla por su palabra, que aún nosotros no llegamos ni a la puerta de la capacidad que Dios tiene de sustentar todas las cosas. Y aún hay textos que vemos que dice que toda la creación es como una gota de agua en la mano de Dios. O sea, a llegar ahí te das cuenta que dices, wow, nuestro Dios no tiene fin. Nosotros sabemos que no somos nada, pero lo que sí podemos estar seguros es que nuestro Dios no tiene fin. Esas son las arras de la garantía de la salvación. Ni principio ni fin. Ni principio ni fin, así es. Si algún hermano quiere leer la nota. A Grisel creo que iba a leer. La palabra espíritu. Okay. La palabra espíritu traduce el vocablo hebreo ruach, el cual también puede ser traducido como aliento o viento. La expresión se movía traduce la palabra hebrea rejaf, la cual significa mantenerse suspendido en el aire sobre algo. Algunas interpretaciones modernas han argumentado que se está haciendo referencia al viento en vez del espíritu personal. Sin embargo, tal interpretación no encaja con el contexto. El viento no se mantiene suspendido en el aire sobre algo. El texto claramente se refiere a la obra creativa de la persona del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Sí, hermana? En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, aquí podemos ver entonces, dar la entrada al que ya existía por los siglos de los siglos, pero fue quien consumó nuestra salvación en la cruz, y es la persona de Jesucristo. Siendo Cristo el verbo de Dios, y en esta sección de la palabra vemos como Dios, como nuestro Señor Jesucristo estuvo también activamente en la creación, y este es un texto clave
yo me he quitado un poco de eso, ¿no? De estar en lo que es el Facebook, en las páginas supuestamente de cristianos debatiendo, y entonces sacaban un texto donde decían que cómo se puede bíblicamente poder argumentar de que Cristo es Dios. Bueno, este es uno de ellos que habla perfectamente. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y más adelante dice, y este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es ahí donde está que el verbo de Dios estaba en la creación y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Cristo es el verbo, aquí puse en mis notas, Cristo es el verbo, Él es la palabra de Dios, Él estaba en el principio creando todas las cosas. ¿Algún hermano que quiera leer la nota? El versículo 1 deja claro que el sujeto de nuestro texto es el verbo, el Hijo de Dios. El lenguaje de Juan no podría ser más enfático. Todas las cosas que existen, sin excepción, llegan a existir por medio de la obra creativa del Hijo. Exactamente. Amén. Sí, hermano, ahí definitivamente vemos cómo la Trinidad se hace manifiesta en la palabra de Dios, aunque no habla directamente de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero está intrínseco Sí. la Trinidad trabajando en base a la creación, haciendo de la nada, haciéndolo todo. Y nunca se nos debe olvidar que Jesús es Dios. Ujú, Amén. Eso no se nos puede olvidar. ujú. Aunque le llamen hijo, no quiere decir que sea menor en poder. Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 16. ¿Sí? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y por él. Ujú. Bueno, hermano, aquí podemos ver el sello del Creador, autor y dueño de todas las cosas. Dice que todo fue hecho, sean principados, potestades, reinos, todo fue hecho por su mano Y dice, y para Él. y para Él. Para Él. Para su gloria. ¿Quieren la nota, María? Aquí la hermana va a leer la nota. Dice, en él, por medio de él y para él, literalmente 6 autos o hacia él son extremadamente importantes. El Hijo no solo es el agente de la creación, también es el propósito o meta de la creación. Ambas verdades son claras afirmaciones de la deidad del Hijo. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo y para su honra y beneplácito. Hermano, ¿quiere introducir la segunda parte? Sí, la segunda parte. Sí, ese es donde dice el testimonio de... Viendo la hora, sí. Dice, el testimonio que da la creación acerca de Dios. La evolución naturalista trata de explicar la creación separada de la existencia de Dios. Aunque esta teoría es el pensamiento predominante en nuestros días, es contraria a todo lo que la razón y las escrituras declaran acerca de nuestra existencia. Nunca deberíamos intentar crear una tregua falsa entre la evolución y el punto de vista bíblico del Dios creador. Si la evolución es verdad, entonces la Biblia es una mentira. Si la Biblia es verdad, entonces la evolución no es nada más que el intento patético del hombre por negar al Dios que él sabe que existe. El propósito de esta breve sección no es debatir la evolución, sino simplemente presentar las verdades
de las Escrituras acerca del universo como la creación de Dios. Amén. Amén. Bueno, hermano, ¿cómo? Sí, si lo tienen, por favor. Lo favorito. Salmo 19. Ujú. Sí. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche. Revela la sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ello puso una tienda para el sol. Sí, exactamente. Hermano, tanto detalle en las cosas creadas por Dios, como la llamada naturaleza, el ciclo de la alimentación de los animales y la reproducción. En conclusión, todo es como dice Romano, que nos deja sin excusa. Fíjate que hablando de ese salmo, podemos ver ahí lo que es la revelación natural. La revelación natural es todo lo que nosotros podemos ver. Nadie puede decir que Dios no existe. Bueno, aunque hay algunos que tienen mucha más fe y dicen que no existe. Los ateos. ¿Verdad? Eso es que tienen mucha fe. Pero es que, como dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, todo esto funciona porque hay un ser superior. Para nosotros es nuestro Dios. Esa es la revelación natural. Pero está la revelación especial, que es la palabra de Dios. Sin la revelación especial nosotros no podemos entender el plan de Dios. ¿Ok? De principio a fin, ¿verdad? Todo está revelado aquí. No toda la mente de Dios, sino todo lo que Él quiere revelarnos a nosotros como seres humanos. Exactamente. Y es lo suficiente. Como dice Deuteronomio 29:29, lo oculto es de Dios, lo revelado es para nosotros los seres humanos. Pero aquí podemos ver cómo Él quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Cuál es el plan, cómo nos ha salvado, qué Él hizo, a dónde vamos. Todas esas cosas están aquí. Entonces, por eso nosotros somos, como dice la carta de los Corintios, 2 Corintios, creo que el 5 en adelante, somos esos embajadores de Cristo que le decimos a la gente, reconcíliense con Dios. Eso somos nosotros, ¿verdad? Reconcíliense con Dios. ¿Y cómo se van a reconciliar, verdad? Si nosotros no le predicamos. Tenemos el privilegio de ser esos agentes que Dios nos haya dado esa misión de predicar la palabra, de orar por ellos. Y Dios hace con quien quiera cuando sea. Nosotros no sabemos quién se va a salvar, pero lo que sí nosotros debemos es predicar. Entonces está la revelación especial, que es la palabra, y la revelación natural, que es ese Salmo 19, y hay muchos más, ¿no? Hay mucha palabra donde podemos ver que habla de la revelación natural. Nos dice la nota, aunque la creación no tiene voz, su belleza y complejidad declaran la existencia y la gloria de Dios. La frase, por toda la tierra salió su voz, es difícil de interpretar, pero esta es una traducción preferible y así es como se encuentra en la Septuaginta, la antigua traducción del Antiguo Testamento al griego. Bueno, mis hermanos, en Hebreos capítulo 3, versículo 4, hay una analogía muy importante que puede ser aplicada a la creación del universo. Cómo un universo ordenado y complejo prueba la existencia de Dios. ¿Algún hermano tiene el texto? Hebreos 3, capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Exactamente. Y ahí podemos ver cómo aún un arquitecto, ¿no? puede prepararse académicamente para poder diseñar una casa, pero aún hasta la mente de ese arquitecto
Y es ahí donde dice la frase, pero aún todas las cosas vienen a existencia por Dios, ¿no? Es creada por Dios. Y es que la maestría de un diseño inteligente se hace claramente visible por su perfección y orden. Es imposible que una sincronización de los planetas grandes alrededor del Sol, la llegada de cada estación a su tiempo no puede ser causa de un accidente. O sea, todo funciona a través de él. ¿Un hermano que quiera leer la nota también? ¿Ahí? ¿Sí? La otra. Sería absurdo pensar que una casa en la cual vive una persona simplemente llegó a existir por medio de eventos al azar. La existencia de una casa con diseño implica un constructor con inteligencia. Cuanto más la complejidad y el intrincado diseño del universo demandan un creador personal con propósito y de infinita sabiduría. Exactamente. Ahí vemos cómo nuestro Dios no deja de asombrarnos. Y eso es lo que hace, y por eso es bueno, me gustó mucho la introducción que hizo el hermano Paul Washer en este comienzo del capítulo. Y es que todo esto debe recalcarnos esos 4 puntos que nos dio. Debe llamarnos al asombro, debe llamarnos a un acercamiento inteligente a Él, a reconocer su grandeza, debe llamarnos a la humildad, de no creernos nosotros arrogantes por encima de todas las cosas, sino al contrario, Señor, qué bueno que tú lo controlas todo. Y reconocer que sin él no somos nada. Exacto. Es que ese es el fruto de toda la enseñanza en la palabra de Dios. Ver la dependencia que el hombre tiene y que necesita de Dios. Aún vemos cómo su justicia y su bondad se hacen manifiesto, que aún dice Dios, sobre todo su bondad, que sobre Él hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, aún sobre todo ello está que la paciencia, la misericordia, la bondad de Dios, que es tan grande que es alcanzada aún hasta para aquellas personas que no se lo merecen. Ahora, la segunda parte, ¿quién de nosotros se merece esa misericordia? Exacto. Al final Él hace salir su sol sobre todos. Vamos a aclarar. Sí, es como por la gracia común que Dios tiene sobre todas sus criaturas. En Romanos, ¿algún hermano que lo tenga? Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 23. Dice, bueno, este es uno de los textos más importantes en las Escrituras acerca de la existencia de Dios, la creación del universo y el conocimiento que el hombre tiene de Dios. Leeremos, hermanos, todo el texto varias veces hasta que esté familiarizado con su contenido y después respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué testifica Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 acerca del conocimiento de Dios? ¿Se ha dado suficiente evidencia a todos los hombres como para hacerlos responsables justamente? Expliquemos la respuesta. ¿Algún hermano? Se puso ahí, lo que es de Dios es manifestado porque Dios lo manifestó. Es lo que el poder y deidad se hacen visibles desde la creación del mundo. Exactamente. Vamos a leer el texto que no lo hemos leído para que tenga más sentido. Sí, del 19 y 20, 19 y 20 más. Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Exactamente, por eso el comentario del hermano toma sentido, porque es que realmente Dios nos deja desnudos delante de su sabiduría, delante de su palabra. Aquí en mis notas puse, su poder invisible se hace claramente visible para dejar sin excusas al hombre, comenzando por el diseño de sus propios cuerpos, que tanto han intentado modificar y cambiar, pero que jamás funcionará. Él es la imagen en Dios, es la imagen de Dios expresada en cuerpos humanos, tanto hombre como mujer. O sea, no es que uno sea mayor que el otro, ni que uno tenga que depender más del otro, no. Dios en su gran sabiduría lo creó, pudiéramos decirle con mis palabras, que quizás su poder y su autoridad la expresó en el hombre, pero su delicadeza, su amor y su ternura la expresó en la mujer. Y no es que el hombre sea un áspero y que la mujer sea una falta de carácter, sino que entre los dos vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces la mujer hace esa ayuda idónea por cual en ese matrimonio, en esa belleza de ambas personas conviviendo sus caracteres, fusionándose ambos caracteres, vemos la obra de Dios, vemos su creación, vemos su amor expresado en un matrimonio. ¿Algún hermano quiera leer la nota? Sí, dice, leo. Dice, las escrituras no reconocen la existencia de ateos. Declara tajantemente que todos los hombres saben que hay un Dios de eterno poder. Bueno, eso es interesante. Dice que hay ateos. Quien es la única explicación plausible para el universo. Esta verdad es afirmada en Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, algunos eruditos creen que Pablo está describiendo dos fuentes de conocimiento de Dios. En primer lugar, hay un conocimiento de Dios que es interno, innato o inherente en cada hombre. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, versículo 19. Y en segundo lugar, hay un conocimiento de Dios que viene de examinar la creación, versículo 20. Este último afirma el primero. Wow. Hermanos, yo sé que se nos ha llegado la hora, pero si nos dan unos minutitos, como empezamos un poquito más tarde, para poder terminar la clase que nos falta tanto. Adelante, hermano. Bueno, hermano, según Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿cómo le ha respondido la humanidad en general al conocimiento de Dios? Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, como vemos que también dijo la hermana, que no lo honraron como a Dios. Esta palabra traduce el vocablo griego doxazo, el cual significa literalmente glorificar o estimar como glorioso. Y el término también puede comunicar la idea de exaltar, magnificar o adorar a Dios. La negativa del hombre a reconocer a Dios hace imposible que los hombres lo glorifiquen u honren. Se comete una mayor ofensa al atribuir las maravillas de su creación a un proceso irracional del azar. La declaración de Pablo aquí nos da posiblemente una comprensión del significado de Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos se han quedado cortos en dar a Dios la gloria o el honor que es debido a Él. Y en la segunda parte, ¿algún hermano que lo comente? Ajá. Aquí en esta parte, en el número 2 de... No le dieron gracias. En Hechos 17, Pablo declara
a los atenienses, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. En el versículo 25, y porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso la ingratitud del hombre hacia Dios es una ofensa de la clase más grotesca. Sí, exactamente. Y es como dice Juan, que el pecado no solamente, Dios no va a juzgar a la humanidad por haber mentido, por haber asesinado, sino porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. Simplemente la mentira y todos esos pecados son frutos de ese árbol, pero la raíz de ese árbol es no haber puesto la fe, no haber creído en el Hijo de Dios. No haberle dado la gloria y la honra que nuestro Dios se merece. Amén. Entonces, como puse en mis notas, por cuanto el hombre rechazó a Dios, el pago fue un entenebrecimiento de su corazón. La necedad fue su salario y la cauterización de sus sentimientos. Hermano, es realmente, meditemos en las palabras que encontramos en la palabra de Dios. Dice que sus conciencias fueron cauterizadas, dice, su entendimiento fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, vemos una característica deplorable del ser humano por el hecho obstinado de querer apartarse de Dios. Sí. O sea, es lamentable vivir bajo estas condiciones y encima de eso presentarse delante de un Dios 3 veces santo sin tener al abogado defensor que es su Hijo Jesucristo. Es como dice en hebreo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de ese Dios vivo, sin tener a Cristo como nuestro abogado defensor. Y por la gracia de Dios creemos que aquí todos los que estamos aquí somos creyentes, pero aún también los que estén en las redes sociales mirándonos, amigo, medita en estas palabras y no juegues con tu eternidad. No juguemos ninguno de nosotros con nuestra eternidad. No nos hace creyentes en venir a la iglesia, no nos hace creyentes en participar en el culto de oración, en cantar alabanza. Lo que hace creyente a un pecador es habernos arrepentido de nuestros pecados por la gracia de Dios y recibirle a Él como único Señor y Salvador. Amén. No menospreciemos nuestras vidas, no menosprecies tu vida. Que el Señor nos siga ayudando, la verdad. Amén. Bueno, si algún hermano quiere leer la nota. La nota. Ya estamos casi terminando, hermano. Yo la hago. Nota, este texto se lee igual que la historia del hombre. Una historia de especulación fútil o vana, necia, moral e intelectualmente entenebrecida, orgullo, arrogancia e idolatría. Los males morales, emocionales, psicológicos, espirituales y sociológicos que plagan al hombre son el resultado de su rechazo de Dios. Así mismo es. Qué tremendo que dice eso, ¿verdad? No, sí. Emocionales, morales, psicológicos. ¿Qué área se puede quedar en pie? Sí. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero qué tremendo Salvador tenemos que, habiéndonos visto en esa condición, decidió darse Él en una cruz por salvarnos de esa deplorable condición eterna si Él no pone su mano. O sea, no había manera de que el ser humano se sobrepusiera a ese estado. Era necesario. Esa palabra, cuando la palabra de Dios la usa, es porque no es algo que solamente nos hacía falta, era algo que no podemos vivir sin eso.
Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que nos acerquemos a Él en santidad. Esa palabra es necesario, no es como, es algo que imprescindiblemente necesitamos. Y es ahí, es necesario que el Hijo de Dios, era necesario que el Hijo de Dios muriera, y así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que se levantara el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, sí. Ajá. Romanos 1:18. Bueno, ¿cuál es la razón fundamental por la que el hombre rechaza a Dios como creador del universo? El problema es moral o intelectual. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, exacto. Ahí no estamos viendo un problema intelectual. Moral. Si fuera intelectual, no hubiera problema. Tuviéramos la iglesia llena de médicos, doctores, abogados, científicos, pero no lo tenemos. Y el problema es moral. El problema que se ha distorsionado en todos la imagen de Dios, y a menos que el Hijo, a través de su Espíritu, entre a morar en nosotros y nos resucite como ese valle de huesos secos en Jeremías, así estamos nosotros sin la obra del Espíritu Santo. Amén. Hemos venido a ser cuerpo, a ser nuevamente personas, a ser nuevamente seres vivientes salvíficamente por la gracia de Dios. Como dice en Efesios, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese es un texto muy fuerte porque ahí revela realmente la condición del hombre. El hombre no estaba gravemente enfermo, no estaba desanimado, no estaba deprimido, triste. El hombre estaba muerto. Tuvo que suceder el mismo proceso. Nosotros espiritualmente estábamos igual que Lázaro. A menos que Dios nos diera la orden de correr la piedra y decir, pongan su nombre ahí, sal fuera, nada hubiera ocurrido. Hubiéramos seguido nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Y que gloria a Dios por su salvación, por su gracia, por el gran regalo, por su buena nueva. Amén. Nos queda Ya, la nota. lo que falta es la nota. Mili. La palabra impiedad traduce el vocablo griego isebia, el cual denota falta de reverencia hacia Dios. La palabra injusticia traduce el vocablo griego adikia, el cual denota falta de conformidad a la voluntad de Dios. La palabra restringen traduce el vocablo griego katejo, el cual significa aferrarse o frenar el avance, obstaculizar, restringir o detener. Así que la razón fundamental por la que el hombre rechaza a Dios es moral. El hombre caído es injusto y no desea un Dios justo. Por lo tanto, restringe la verdad que conoce acerca de Dios y se esfuerza para convencerse a sí mismo de que Dios no existe. Un detalle importante en las palabras que se usa, y es que en las palabras griegas, cuando ponen el apóstrofe a delante, está significando negación o algún defecto. Cuando dice la palabra anomía, significa que estaban sin ley. O sea, esa a significa una ausencia de lo que va a mencionar atrás la palabra. Ese era el estilo
el estilo gramatical griego. De hecho, hay varios ejemplos en nuestro mismo idioma español. Cuando la palabra lleva esa A adelante, significa que no es correcto, como anormal, o sea, algo que no está bien. O sea, hay varias palabras que hacen esa alusión también. Ahí dice asebia, el cual denota falta, denota falta de, Ajá, falta de, exactamente. falta de, ahí después del vocablo griego dice que denota falta de conformidad a la voluntad de Dios. Gracias Qué bueno. por explicarme. Gracias. Sí, eso me lo enseñaron Eddie, el pastor Eddie. Sí. Fíjense que hay algo que estaba pensando yo en lo que es hablando de lo que es moral. El problema es moral. Si nosotros vemos como una nación, y lo podemos ver en toda la palabra, y es una realidad hoy en día, como una nación comienza a decaer, es por lo moral. Tú ves como la nación, no, que el problema es el presidente, no, que es que los políticos, si cambiamos este sistema. No es el sistema, el problema está en el corazón del ser humano. Y hasta que no sea cambiado, no va a pasar nada. Lo primero que hizo fue su moral, se avergonzaron. No le había hecho nada físicamente todavía. Después vinieron las enfermedades, la muerte producto del pecado, pero lo primero que hizo fue moralmente Avergonzarse. sentirse avergonzado. Había un cambio moralmente primeramente. Buen detalle eso. Usted está hablando de Adán y Eva. Sí, de Adán y Eva, Sí, exactamente. como por ejemplo cuando pecaron, lo primero que corrompió, lo primero que tocó el pecado fue su moral. Su moral, por eso se escondieron. Ellos se avergonzaron ellos de Se veces. vieron desnudos, sí. Después vinieron las consecuencias del pecado, como fueron las enfermedades, la muerte y todo lo demás que vino, que trajo el pecado. Pero lo primero que tocó fue en la moral. Amén. Vamos a muy buen estudio. Gracias hermano. Gracias al Un Señor. placer, hermano.